Primer ataque de Al-Qaeda contra los Estados Unidos. Mueren cientos de personas en los atentados contra 2 embajadas estadounidenses en África. La envergadura del atentado fue enorme. Es el inicio de una nueva era de terrorismo. Las consecuencias fueron tremendas. Fue una declaración de guerra contra los Estados Unidos. Para la CIA, solo hay un hombre que puede dar caza a los asesinos. El legendario agente John Bennett. Es emprendedor, agresivo. Es justo el tipo de persona que querrías al mando en una zona de guerra. Los terroristas actúan desde un país donde los Estados Unidos no pueden intervenir. Era muy peligroso. Los clanes somalíes podían traicionarte por unos dólares. La misión supersecreta: infiltrarse en el país más peligroso del mundo, iniciar la operación Celestial Balance y trabajar con el equipo 6 de los SEAL para hacer justicia. CIA al descubierto, Operación Celestial Balance. Es la ajetreada mañana del 7 de agosto de 1998 en Nairobi, la capital del estado africano oriental de Kenia. Si este país es famoso por algo, es por sus estupendos parques para safaris y sus playas inmaculadas. Es una parte de África que no suele aparecer en los titulares de prensa. Tras dar las 10:30 de la mañana, una furgoneta se acerca a la embajada de los Estados Unidos y en vez de aminorar la velocidad en la barrera, acelera. La envergadura del atentado fue enorme. No solo por la potencia del estallido, que destruyó la embajada y algunos edificios cercanos, sino también por la andanada de cristales rotos que desperdigó en un amplio radio. La mayoría de los keniatas que resultaron malheridos lo fueron por fragmentos de cristal. La cifra total de muertos es de 12 estadounidenses y 200 keniatas. Y hay más de 4.000 heridos. Casi al mismo tiempo, otra bomba estalla ante la embajada estadounidense en Dar es Salaam, la capital del vecino país de Tanzania. A los estadounidenses nunca les había ocurrido algo así en la zona. Es un acto incomprensible que deja atónito al mundo. Our teams are on the ground in Africa. They are tending to the wounded. They are providing security. They are searching and finding evidence. We will do whatever we can to bring the murderers to justice. Para un puñado de expertos de los organismos de inteligencia y seguridad estadounidenses, enseguida queda claro que la complejidad de una operación semejante no puede haber sido obra de individuos que trabajen solos. Y sospechan que un jeque saudí del que pocos han oído hablar, llamado Osama Bin Laden, está tras los ataques. A principios de año había declarado la guerra santa contra los Estados Unidos. Y ahora es evidente que quiere que el mundo sepa que ese país tiene un enemigo implacable, que atacará sin avisar. Los atentados de 1998 contra las embajadas fueron un punto de inflexión. Hasta entonces Al-Qaeda había sido una presencia oscura y en segundo plano. El público no la conocía. No era muy conocida fuera de los círculos de inteligencia. Las consecuencias del atentado fueron tremendas. Fue una declaración de guerra contra los Estados Unidos.
La única explicación para la ubicación de los atentados es la facilidad con la que podían cometerse. La poca seguridad, la corrupción y los blancos fáciles, entre ellos los turistas occidentales, hacen del país un lugar idóneo para una pujante organización terrorista. El atentado contra las embajadas desveló que la célula africana oriental de Al-Qaeda había hallado en Kenia un ambiente muy propicio para trabajar. Había poblaciones costeras musulmanas descontentas que le brindarían apoyo. La corrupción política y policial de Kenia les permitía operar con casi total impunidad. Y había miles de objetivos fáciles de alcanzar. Casi de inmediato, los Estados Unidos atacan objetivos conocidos de Al-Qaeda. Today I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. Pero los americanos no logran lo que buscaban. El ataque contra una base de Sudán destruye una inofensiva fábrica farmacéutica. 75 misiles destruyen 4 campos de adiestramiento de Al-Qaeda en Afganistán, con el objeto de matar a Osama Bin Laden, pero no está en ninguno de ellos. Además de perseguir a Osama Bin Laden, la CIA quiere a la célula responsable de la planificación y ejecución de los atentados. A las pocas horas del atentado, la policía keniata tiene un asombroso golpe de suerte. Detiene a un hombre que resulta ser uno de los atacantes suicidas. Uno que se asustó y huyó en el último momento. En su teléfono móvil hay números que confirman su vínculo con Al-Qaeda. Pero el hombre aporta un dato todavía más valioso: el nombre de su contacto de Al-Qaeda en Nairobi. Se trata de Harun Fasul. La sucursal de la CIA en Nairobi se pone a trabajar de inmediato. Comprueban las llamadas grabadas por la NSA de Bin Laden a Nairobi. Ven conexiones regulares con la sede de una ONG benéfica. Y también conversaciones con un empleado de allí llamado Fasul. Cuando los investigadores registran la sede de la ONG, descubren pasaportes falsos que muestran que Harun Fasul es un alias usado por alguien llamado Fasul Abdullah Mohamed. Resulta ser un terrorista curtido, con más de una década de experiencia. Fasul tenía una trayectoria larga y variopinta. Se movía por varios sitios distintos, dentro y fuera de África, llegando incluso hasta Pakistán. Era el secretario personal de Osama Bin Laden y luego se instaló con él de nuevo en Sudán. Fasul era uno de los jefes de operaciones en el extranjero. Se encargaba de los grandes atentados de Al-Qaeda, sobre todo en el Cuerno de África. Hacía viajes a Kenia, a donde fue para preparar los ataques contra las embajadas, y se encargó de la logística y la financiación. Los investigadores también descubren que Fasul cuenta con la ayuda de un joven protegido llamado Saleh Ali Naban. En posteriores interrogatorios, descubren que los dos terroristas huyeron de Kenia la víspera de los atentados. Los analistas de la CIA deducen que se han marchado a un país en concreto. La violenta, anárquica y caótica vecina de Kenia, Somalia, es el refugio perfecto para los terroristas que huyen. Durante años ha sido área restringida para los estadounidenses, debido a la famosa batalla de Mogadiscio, de 5 años antes. El derribo de un helicóptero Black Hawk y la posterior operación de rescate se habían saldado con numerosas bajas estadounidenses. El incidente luego se conocería como Black Hawk derribado.
18 soldados de élite estadounidenses resultaron muertos y también cientos de somalíes. Los Estados Unidos se retiraron y los somalíes tuvieron que apañárselas solos durante varios años. La CIA ahora comprende que ir tras Fasool y Nabhan significa perseguirlos hasta el único lugar al que ningún comandante quiere enviar a sus hombres. Somalia es una zona muerta, donde los Estados Unidos no tienen bases, amigos ni contactos. Los activos que la inteligencia estadounidense tenía en Somalia eran prácticamente inexistentes. Cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Mogadiscio en 1993, la sucursal de la CIA se fue con ellos. La CIA trabaja prácticamente a ciegas y tendrá que organizar una operación de recogida de información partiendo de cero. Es muy difícil entrar allí y conseguir información. No hay red de intercepción de señales, así que tienes que fiarte de lo que te cuenten. Y entonces la CIA descubre otro dato inquietante. Como los musulmanes de Kenia desconfían del gobierno cristiano apoyado por los Estados Unidos, los simpatizantes de Al-Qaeda abundan en la frontera de Kenia y Somalia. Es una situación que les va de perlas a los terroristas. La dinámica interna de Kenia favorecía a individuos como Fasool y Nabhan. Así que trabajamos con el gobierno keniata, que es de mayoría cristiana, y con las tribus de Kenia central. Pero la costa keniata musulmana siempre ha sido una minoría, en cierto modo una minoría oprimida, y debido a esta división del país, Nabhan y Fasool podían moverse por la costa de Kenia y entre esas poblaciones musulmanas. Se averigua que es muy posible que Fasool y Nabhan estén protegidos por una comunidad pesquera musulmana en una de las muchas islas que tachonan la costa de Kenia. Fasool construyó redes en Nairobi, sobre todo en el barrio conocido como Eastleigh, que es una zona de chabolas, e hizo otro tanto por toda la costa de Kenia. Iba por todos esos lugares, luego regresaba a Somalia, e incluso allí reclutaba keniatas que adiestraba en Somalia y luego volvían a Kenia. Sabían manejar muy bien esas redes. Les daban cierta capacidad para moverse por toda la costa. Cuando llegaba la hora de ejecutar un ataque, sabían exactamente cómo hacerlo. Y contaban con una red sólida para ello. Haciéndose pasar por pescadores y casados con mujeres de la zona, los terroristas empiezan a avanzar hacia los puertos de Somalia, creando estructuras logísticas y redes que les permitan el siguiente ataque. Resultó que la célula africana oriental de Al-Qaeda utilizaba Somalia igual que muchos empresarios, es decir, como una gran tienda libre de impuestos. En sus puertos costeros podían mover dinero, hombres y mercancía de la playa al camión e introducirlos en África Oriental sin control alguno. La célula tiene ahora presencia en ambos países y es capaz de actuar enseguida, en cuanto le convenga, aprovechando la proximidad de un estado anárquico a un territorio indefenso contra el terrorismo. La diferencia entre Kenia y Somalia, sobre todo para Al-Qaeda, es el acceso a los objetivos occidentales. Para atacar a un occidental desde Somalia, tienen que salvar un gran trecho, tienen que organizar una operación de envergadura, y no puedes hacerlo sin el apoyo de una red en el otro país con acceso a los objetivos. En Kenia tenían una red que podía apoyarlos y contaban con un refugio seguro en Somalia al que podían huir. Kenia se convirtió en el lugar idóneo para que Fasool y Nabhan atentasen contra Occidente. La CIA sabe que con todos sus recursos y poder, los Estados Unidos podrían enviar tropas y llevar a los terroristas ante la justicia. Sin embargo, desde el desastre de la operación Black Hawk, en Washington nadie tiene ganas de enfrentarse a Somalia. Luego, un día de septiembre de 2001, todo cambia. And have ordered that the full resources of the federal government
go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation, to hunt down and to find those folks who committed this act. El 11S de pronto convirtió a Somalia en objetivo prioritario de la lucha contra el terrorismo. El gobierno estadounidense tenía buenos motivos para creer que cuando golpeara a Al-Qaeda en Afganistán, la organización se dispersaría hacia lugares sin gobierno, donde estaría fuera del alcance del brazo de la ley. Y Somalia es un país sin ordenamiento jurídico. Es un país islámico. Por tanto, enseguida llamó mucho la atención. Con un cambio total en la política hacia la amenaza terrorista en África, la búsqueda de los organizadores de los atentados contra las embajadas pasa a ser una prioridad absoluta. Los Estados Unidos quieren impedir que Somalia se convierta en refugio para Al-Qaeda. Y el presidente Bush destina $100 millones del presupuesto militar a la zona. El grueso de la partida será para una amplia base militar en la frontera norte de Somalia y también para dotar de fondos a la operación de la CIA en Kenia con ayuda de operativos de inteligencia y de las fuerzas especiales. La sucursal de la CIA en Nairobi se reforzó a gran escala. Llevamos allí bastantes soldados. La disculpa fue que eran parte de una misión para adiestrar al ejército keniata. En realidad, eran efectivos de las fuerzas especiales con adiestramiento paramilitar por parte de la CIA. Esos hombres se convirtieron en el núcleo para intentar averiguar qué pasaba dentro de Somalia. Pero ni todo el dinero del mundo le daría a la CIA lo que más necesitaba: información sobre el paradero de Fasoul y Naban. La agencia necesitaba contactos en Somalia, y pese al aumento de la inversión, un año después del 11S todavía seguía sin pistas. La inteligencia keniata y los analistas de la CIA comprenden que es imposible adivinar dónde o cuándo podrían atacar los terroristas de nuevo. Lo único que saben seguro es que es cuestión de tiempo que lo hagan. 28 de noviembre de 2002. Una de las joyas de la industria turística de Kenia es su costa tropical. Y un complejo vacacional muy solicitado es el Hotel Paradise, cerca del concurrido puerto de Mombasa. Los israelíes suelen acudir desde Tel Aviv para pasar una semana al sol. Es la festividad judía de Hanukkah. Todos están de humor festivo. De repente, un coche estalla delante del hotel. 16 personas mueren, entre ellas 10 keniatas y 3 israelíes. Muchos más resultan heridos. A 1,5 kilómetros y al mismo tiempo, un vuelo charter de Mombasa a Israel despega con 200 turistas que vuelven a casa. Nada más despegar, 2 misiles tierra-aire salen rumbo al avión. Los misiles no dan en el blanco, por poco. Ataques coordinados simultáneos. El sello de Al-Qaeda. Igual que los ataques contra las embajadas estadounidenses 4 años antes. Fue un ataque en 2 frentes. El primer grupo constaba de 2 atacantes suicidas que irían al Hotel Paradise, pero Naban se encargaría de dirigir la operación del aeropuerto de Mombasa. De hecho, fue él quien disparó uno de los misiles contra el avión. Por suerte, ninguno de los 2 misiles alcanzó el objetivo,
pero Nabhan dirigió ese grupo. Luego se reunió con los otros. Regresaron a Somalia, y esa fue la última vez que estuvieron trabajando en Kenia. La CIA cae en la cuenta de algo terrible. Pese a la enorme inversión en antiterrorismo desde el 11S, los terroristas han vuelto a atacar, a solo unos kilómetros de su último atentado, y con una operación que podría haber tenido consecuencias todavía peores. Los agentes americanos y keniatas comprenden que Al-Qaeda está acelerando sus ataques contra objetivos occidentales. Y la CIA necesita ahora, más que nunca, darles caza. Es una advertencia para cualquiera que hubiera pensado que la guerra contra el terrorismo seguía el patrón estadounidense en África Oriental. Fasool y Nabhan ahora tienen su base permanente en Somalia, pero cuentan con una red de operativos que pueden utilizar para planificar una ambiciosa serie de ataques contra hoteles occidentales de Kenia. Uno de los operativos de bajo rango, detenido en Mombasa, dijo que después de los ataques del Hotel Paradise, le habían dicho que empezara a estudiar los hoteles de la ciudad. Fasool le había dicho que fuese a reconocer el terreno y que el plan sería perpetrar después otro ataque contra alguno de ellos. Pero a ese operativo lo vieron un par de veces por la costa de Kenia, lo que hizo sospechar que estaba reconociendo el terreno para atacar de nuevo allí. Y entonces se produce un avance. Las conversaciones telefónicas interceptadas desvelan un gran aumento de la actividad de Al-Qaeda en la capital de Somalia, Mogadiscio. Eso sugiere que debe de ser la base de operaciones de la célula terrorista. La célula africana oriental de Al-Qaeda empezó a ir y venir de Mogadiscio a Kenia. Eran lo que el gobierno estadounidense denominaba objetivos de gran valor, unas 5 personas. Así que ahora los Estados Unidos tenían objetivos concretos en Mogadiscio que les interesaba investigar. El problema al que la CIA se enfrenta es que necesita presencia sobre el terreno en Mogadiscio. Pero se trata de algo imposible. Somalia es un país sin ley. El ejército estadounidense había sido expulsado de allí 5 años antes. Es una anarquía en la que los forasteros no lograrían sobrevivir. Luego sale a la luz un dato de crucial importancia. Animados por el éxito de los atentados de Kenia, los terroristas Fasool y Nabhan se han confiado y empiezan a hacerse más visibles. Eso permite que la CIA pueda seguirles el rastro. Están forjando vínculos con los integristas somalíes locales, que ahora les ofrecen protección. Para la CIA, todo cambia. Cada vez estaba más claro que la red africana oriental de Al-Qaeda tenía aliados locales en Somalia, que estaban protegidos por milicianos. Por entonces no tenían nombre. Sus líderes aún eran desconocidos. Pero había un nexo en Somalia entre Al-Qaeda de África Oriental y los integristas locales. De ahí en adelante, la investigación antiterrorista estadounidense se centraría en los líderes de Al-Qaeda en Somalia y en sus asociados locales. La CIA comprende que al afianzarse la presencia de Al-Qaeda en la capital somalí, hay que recurrir a lo que habían descartado. Tendrían que enviar agentes en una operación secreta al lugar más peligroso de África para los estadounidenses. Y recurren al único hombre que puede hacerlo posible. Un legendario agente curtido en años de operaciones secretas en África. Famoso porque corre riesgos extremos y consigue resultados en todas sus misiones. Su nombre, John Bennett. John Bennett era muy bueno en su trabajo. Era emprendedor, era agresivo
Era justo el tipo de persona que querrías al mando de tu operación en una zona de guerra. No le daba miedo a arriesgarse. En una comunidad cuya inteligencia había sido criticada tras el 11S por temer el riesgo, él era todo lo contrario. Bennett no se engaña respecto a lo que le espera. Sabe que el tipo de red de espionaje que la CIA necesita solo podrá crearse con expertos con años de experiencia en África. Y aún así, es una tarea monumental. Crear una red de espionaje en este tipo de condiciones es muy difícil. Como en muchos lugares del mundo, en Somalia se desconfía de los extranjeros. Es algo muy común en los sitios donde Al-Qaeda se esconde, pero en Somalia quizás más que en ningún otro sitio. No se fían de los extranjeros. Es una sociedad organizada en clanes. Por tanto, ¿cómo puedes encontrar informadores en un clan al que no tienes acceso? Trabajando desde la base de la CIA en Nairobi, Bennett usa sus años de experiencia con los ejércitos de guerrilleros africanos y milicianos rebeldes para elaborar un plan de infiltración en Mogadiscio. Sabe que no todos en la capital simpatizan con Al-Qaeda y los integristas somalíes que la protegen. Si logra establecer una alianza con sus enemigos, quizás pueda convencerlos de que ayuden a los estadounidenses. Pero para eso, deberá tratar con algunos de los hombres más peligrosos de África. Los famosos caudillos militares somalíes. 15 de marzo de 2004. Bennett envía a Somalia a sus mejores agentes con grandes sumas de dinero. La táctica estadounidense para apresar a los valiosos objetivos que iban y venían de Mogadiscio fue recurrir a intermediarios. El gobierno estadounidense recurrió a los posibles aliados que había por entonces, varios líderes de clanes guerrilleros y hombres de negocios con nutridos ejércitos privados para defender sus posesiones. Les pagó para intentar capturar a la célula africana oriental de Al-Qaeda. Bennett sabe que lo único que conquistará a los caudillos militares es el soborno a la antigua. En Mogadiscio, más que en ningún otro sitio, el dinero manda. La estrategia es sencilla. Dinero contante y sonante para comprar colaboradores y la información necesaria. Cuanto mejor el colaborador y más útil la información, mayor la recompensa. En un mundo en el que todos se traicionan entre sí por un precio, quien tenga más dinero conseguirá lo que quiera. Era un trabajo muy peligroso. Los clanes somalíes lo mismo te traicionan por unos dólares como cooperan contigo. Así que los americanos que trabajaban en esa parte del mundo con esos caudillos de clanes arriesgaban la vida. Utilizábamos cualquier recurso para conseguir el objetivo. Pero no teníamos embajada, cobertura diplomática, ni protección de las leyes internacionales si alguno de los nuestros era capturado. Era un trabajo muy peligroso. El acercamiento de Bennett a los caudillos militares parece dar resultado. Poco a poco empiezan a capturar sospechosos y se los entregan a la CIA. Los contactos en los clanes se utilizaron para identificar y localizar a los líderes de Al-Qaeda. La primera parte del resto del proceso fue capturar a alguno de los sospechosos y entregárnoslo. La única pega es que entre ellos no están los terroristas Fasul y Naban. Pero aunque Bennett no captura a las personas que busca, al menos las nuevas alianzas con los caudillos militares le permiten desplegar una segunda línea de ataque. Recurre a una unidad supersecreta de la CIA, creada ex profeso para infiltrarse en los lugares más difíciles en operaciones encubiertas y apoderarse de objetivos e información. La División de Actividades Especiales. Trabajan con especialistas en comunicaciones pertenecientes a la Unidad de Apoyo a Inteligencia. Bajo la protección de los caudillos militares, pueden trabajar muy cerca de Al-Qaeda en la capital somalí. Tienen años de experiencia en seguimiento de insurgentes en Afganistán.
y saben crear redes de agentes e informadores locales. Primero interceptan las llamadas por móvil de los grupos terroristas de Mogadiscio, en busca de pistas sobre el paradero de Fasul y Naban. Luego, Bennett recurre a una tercera táctica. Las carreteras somalíes están llenas de camiones que llevan mercancía a través de las fronteras hasta Kenia y Etiopía. Conductores y comerciantes viajan mucho por el país, y si les pagan bien trabajarán como espías. Casi de inmediato las sucesivas tácticas de Bennett dan resultado. Varias fuentes confirman la existencia de una nueva célula de Al-Qaeda dirigida por Naban y un plan bastante avanzado que podría causar muchísimos muertos. Naban planea alquilar un avión y estrellarlo contra la embajada de los Estados Unidos en Nairobi. 2 camiones con bombas estallarían de forma simultánea a las puertas del complejo recién construido. Todos los vuelos entre Somalia y Kenia quedan suspendidos de inmediato y se evacúa la embajada. El complot se frustra, pero demuestra a la CIA que Al-Qaeda está evolucionando hacia una organización más atrevida y con recursos, y su protección en Mogadiscio la hace más fuerte día a día. La estrategia del agente de la CIA John Bennett debería proporcionar sospechosos y acercar a los investigadores a los terroristas, pero encuentra un problema. Con el paso de los meses, queda claro que los caudillos militares aceptan el dinero de la CIA, pero a cambio solo dan excusas. Los individuos y los clanes a los que habían pagado no eran los mismos subclanes que protegían a los objetivos de la misión. De modo que les costaba bastante llegar a ellos y conseguir información en esas zonas. Por otra parte, a esos jefes milicianos no les hacía mucha gracia el riesgo que implicaba entrar en un piso franco y apoderarse de unos supuestos miembros de Al-Qaeda enfrentándose a un clan rival, porque podría desencadenarse una guerra de clanes. Parece que John Bennett no consigue nada con el dinero, y los milicianos tratan a los americanos con desdén. Saben que tienen la sartén por el mango, y la CIA no tiene a otro a quien recurrir para llegar a la gente y la información que necesita. Aceptaban encantados el dinero del gobierno estadounidense, pero no se esforzaban mucho en capturar a los objetivos, y eso acabó por impacientar a las autoridades estadounidenses. Entonces surge un nuevo problema. Bennett descubre que los milicianos están falseando información y detienen a personas inocentes solo para seguir obteniendo dinero. Parece ser que los pagos en metálico están convirtiendo el espionaje antiterrorista en un negocio en las calles de Mogadiscio. Había muchísimos implicados en el negocio. Intercambiaban información, la vendían, la inventaban y detenían a personas basándose en que quizás interesaran a los estadounidenses y que pagarían por ellas. La detención de sospechosos de Al-Qaeda era bastante impopular, porque los milicianos no siempre comprobaban si capturaban a la persona correcta. Además, los tratos con los caudillos militares debían ser una operación encubierta. Pero se estaba corriendo la voz de que la burda operación de antiterrorismo estaba respaldada por la CIA. Eso hacía todavía menos populares a los americanos en las calles de Mogadiscio, que acababa entregada totalmente a los integristas. La colaboración de la CIA y de otros sectores del gobierno estadounidense con los líderes de la milicia somalí era un secreto a voces. Hay muy pocos secretos en Somalia, y algunos de los caudillos que participaban en esas operaciones querían que se supiera que eran amigos de los americanos
y se jactaban de ello. De modo que el apoyo estadounidense pronto quedó claro. Se sabía que los líderes de las facciones recibían pagos en metálico y equipamiento especializado para recoger información y vigilar los lugares que se creían relacionados con Al-Qaeda. Para complicar las cosas, Al-Qaeda y sus protectores inician un ataque contra los colaboradores de la CIA, los caudillos militares. Los enfrentamientos entre facciones estallan en las calles. Los caudillos y los líderes milicianos perseguían a efectivos de Al-Qaeda y a sus amigos somalíes. Por otra parte, los milicianos somalíes, amigos de Al-Qaeda, empezaron a saber quién participaba en las operaciones de antiterrorismo y fueron a por ellos. Así que hubo asesinatos y ataques recíprocos entre las dos facciones. La cosa se agravó de 2004 a 2005 y se convirtió en una guerra sucia en las calles de Mogadiscio. Luego, los expertos en comunicaciones de la Unidad Especial estadounidense descubren mediante escuchas una información preocupante. Los integristas somalíes que protegen a Fasul y Nabhan están ganando rápidamente adeptos y fuerza en la capital. Entre 2002 y 2004 empezamos a ver el ascenso de una pequeña milicia, un grupo islámico integrista que respondía ante uno de los 14 tribunales islámicos de Mogadiscio. Casi ninguno de esos tribunales era radical, eran tradicionales. Los dirigían clérigos sufíes tradicionales y ancianos de clanes, pero en ese en concreto había elementos integristas, y esa milicia con el tiempo acabó siendo conocida como Al-Shabaab. Estaba integrada por muyahidines que habían estado en Afganistán, y ese fue el vínculo que aprovechó la célula africana oriental de Al-Qaeda. Los terroristas están ahora protegidos por miles de integristas islámicos que son tan peligrosos como Al-Qaeda, y sus principales enemigos son los caudillos militares que colaboran con la CIA. No podía haber peor noticia. La CIA está perdiendo su protección en Mogadiscio. El poder en la ciudad está pasando de los caudillos militares a los integristas. Y los americanos están en el bando equivocado. Para los operativos sobre el terreno, pese a todos sus esfuerzos, todo indica que la CIA será expulsada de Somalia de nuevo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Las fuerzas armadas etíopes invadieron Somalia. Etiopía, la vecina cristiana de Somalia, es aliada de los Estados Unidos y está más alarmada que nadie por el auge de los integristas en Mogadiscio. Etiopía no iba a tolerar el ascenso de un grupo islamista integrista en Mogadiscio. Tenían que deshacerse de aquella amenaza. Etiopía envió a más de 10.000 soldados y ocupó Mogadiscio. Para asombro de todos, la CIA vuelve a tener una oportunidad. Es casi el mejor regalo de Navidad que Bennett podría haber esperado. Cuando el ejército etíope entra en Somalia, la CIA recibe una invitación para situarse tan cerca de la acción como desee. La CIA y sus fuerzas especiales utilizan ahora al ejército etíope para capturar a militantes e interrogarlos. En poco tiempo, sale a la luz información vital. Los nuevos datos indican que Al-Qaeda se ha trasladado al sur, al único sitio donde sabe que puede defenderse. Una isla llamada Ras Kamboni. Ras Kamboni es el nombre dado tanto a una isla como a la zona costera fronteriza con Kenia y Somalia. Es un lugar muy remoto. Era una base de adiestramiento y un lugar de aprovisionamiento. Sabemos que iban y venían de esa zona. Allí tenían un negocio pesquero en funcionamiento. Está mencionado en sus documentos. Dicen, tenemos acceso al puerto. Es un buen sitio para traficar y desplazar personas, armas
dinero, lo que sea, y está cerca de Kenia. Estratégicamente, Ras Kamboni no podría ser una base mejor. Está protegida por pantanos en el interior y es muy difícil de atacar por tierra o por mar. Los analistas creen que Fasool y Nabhan se esconden allí. Esta es la oportunidad que la CIA ha estado esperando. Cuando el ejército etíope asedia la ciudad, los cañoneros AC-130 se envían para castigar los campos de adiestramiento con fuerza letal. Los campamentos quedan arrasados. Pero no hay ni rastro de Fasool ni de Nabhan. Una vez más, los líderes de Al-Qaeda han escapado de la red de la CIA. Es difícil no llegar a la conclusión de que el único modo de eliminar a los terroristas es poner efectivos sobre el terreno y enviar a las fuerzas especiales. Pero sería arriesgarse a otro Black Hawk derribado. En Mogadiscio, la situación política, cada vez más inestable, implica que a los americanos se les acaba el tiempo para encontrar a los terroristas. Pese a la invasión etíope, Al-Shabaab, los protectores integristas de los terroristas de Al-Qaeda, Fasool y Nabhan, está ganando popularidad con rapidez. En ese momento, a principios de 2007, Al-Shabaab pasa de ser una pequeña milicia islamista con unos 400 mujahidines a ser una organización mucho mayor que incluye a miles de somalíes que la apoyan tácticamente para echar a los invasores etíopes de Somalia. Por tanto, Al-Shabaab ahora se elige en adalid del sentimiento antietíope que se afianza en Somalia. La CIA sabe que el poder de Al-Shabaab significa que será cada vez más difícil atrapar a sus aliados Fasool y Nabhan. A continuación, la División de Actividades Especiales de la CIA descubre información de que los terroristas tienen problemas. Una crisis política en Al-Shabaab significa que han empezado a pelearse entre ellos. Los protectores de Fasool y Nabhan están perdiendo eficacia. Eso podría dejarlos al descubierto y darle a la CIA la oportunidad que tanto necesita. Había disputas internas en el seno de Al-Shabaab. Discutían sobre quién sería el líder, quién estaría al mando, si eran más importantes los problemas somalíes o esos luchadores extranjeros que habían llegado. Las disputas hacen que uno de los terroristas, el líder de Al-Qaeda, Saleh Ali Nabhan, se desplace con más frecuencia para mediar en ellas y alcanzar pactos. Esos desplazamientos facilitan su vigilancia. La CIA localiza enseguida su domicilio en la capital. Es vigilado día y noche. Averiguan que de vez en cuando Nabhan viaja al sur de la capital, por lo general en un solo vehículo, y va poco armado. La CIA presenta un plan a los jefes militares de Washington para atrapar a Nabhan en una operación sorpresa vivo o muerto. Se denomina Operación Celestial Balance. La quinta flota estadounidense recibe orden de esperar cerca de la costa somalí. Se lanzan minidrones silenciosos para vigilar las carreteras que van al sur desde Mogadiscio. Los buques de la Armada llevan drones propios llamados Scan-Eagles. Son minidrones que pueden lanzarse desde la cubierta de una fragata o un destructor. Y son estupendos para operaciones de vigilancia secretas. Son silenciosos y pueden estar en vuelo de 7 a 8 horas. Los equipos de vigilancia de la CIA destacados en Mogadiscio informan de que Nabhan está en marcha.
Salta la alarma en Washington. Circulará por la carretera durante unas 4 horas. En el Pentágono y la Casa Blanca, las autoridades se reúnen para discutir las opciones. La zona en cuestión está fuera del alcance de la base de drones más cercana. Eso descarta un ataque con un avión no tripulado. Un misil de crucero quizás no alcance a un vehículo en movimiento. Y un solo coche podría evadirse del ataque de un cañonero AC-130. Las opciones disminuyen rápidamente, y los jefes militares del Pentágono deben pensar en una operación en el país más peligroso del mundo para los soldados estadounidenses. Los comandantes insisten en que para enviar soldados allá es necesaria la ventaja de la sorpresa. Pero Navant viaja por campo abierto, el peor terreno para una emboscada. Es crucial actuar con precisión y localizarlo. El ataque nunca se habría efectuado sin saber a ciencia cierta dónde estaba Navant exactamente. Era necesaria información en tiempo real de los drones de reconocimiento. El equipo 6 de los SEAL, destacado en un destructor estadounidense cercano, recibe ahora sus órdenes. El plan es sencillo: efectuar un ataque por aire. La aeronave de vigilancia resulta esencial para seguir a Navant y a sus hombres. Cuando salen de la capital, un escuadrón de 4 helicópteros Little Bird, apoyado por 4 Black Hawks, sale de los buques estadounidenses apostados en la costa somalí. Localizada la situación de Navant, el equipo 6 de los SEAL interviene y ataca al terrorista de Al-Qaeda. Matándolo a él y a sus acompañantes. Por las imágenes transmitidas por el dron, los comandos supieron la ubicación del objetivo y pudieron cumplir su misión. El cadáver de Navant se traslada para su identificación formal y luego ser sepultado en el mar. Pero el trabajo de la CIA todavía no ha terminado. Siguen buscando al otro terrorista de Al-Qaeda, Fasool Mohammed. No tardan en localizarlo y seguirlo. Resulta muerto en un tiroteo con el Ejército Nacional Somalí. Con los 2 terroristas más buscados de África fuera de combate, se ha hecho justicia para las víctimas de los atentados contra las embajadas estadounidenses. Esto significa el éxito de la Operación Celestial Balance y la eliminación de una grave amenaza terrorista en África Oriental. Somalia deja de ser el siguiente refugio de Osama Bin Laden.